Muy buenos días o tardes para todos los asistentes de este webinar del DFX junto a FX Empire. Soy Daniela Quevedo, analista junior del Distrito Financiero, y en este webinar hablaremos acerca de las ventajas de utilizar el análisis técnico, ya que los traders deben ver más allá de las noticias. En este webinar veremos qué herramientas utilizar y cómo hacerlo para explotar de la mejor forma los gráficos y tener operaciones más eficientes y asertivas. Pero antes de iniciar, me gustaría comentarles un poco más acerca del Distrito Financiero. El DFX es una empresa creada en 2011 dedicada a ofrecer diferentes recursos educativos y de actualidad de mercados a todas aquellas personas que están interesados en el mundo del trading y de las finanzas en general. Utilizamos diferentes herramientas tecnológicas de enseñanza virtual que permiten a las personas tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a nuestros recursos educativos. Del mismo modo, permiten tener libertad a las personas y tienen la posibilidad de un acompañamiento personalizado para aquellos que lo soliciten según sus propios requerimientos. Ahora sí, comencemos con nuestro webinar. Antes de iniciar, me gustaría saludar a Juliana, a Andrés, a Daniel, y quisiera saber desde qué parte nos sintonizan y desde qué parte nos escuchan. Muchísimas gracias, Juliana, nos acompañas desde Bogotá. Bueno, ahora sí, comenzando, vamos a hablar qué es el análisis técnico. Antes de iniciar, debemos tener presente que en el mundo del trading es importante aprender a utilizar diferentes herramientas y una de ellas va a ser el análisis técnico. En el trading existen diferentes tipos de análisis. Podemos encontrar el análisis técnico y el análisis fundamental. Siempre ha habido fuertes discusiones entre cuál es mejor de utilizar. Algunos dicen que en el precio está descontado todo, se notan las noticias y demás, pero hay otras personas que dicen que se deben complementar con diferentes estudios de noticias y demás, pero también con el análisis de los gráficos y de las figuras que se presentan en los gráficos. Por eso es que es tan importante el tema del análisis técnico. ¿Pero qué es el análisis técnico? El análisis técnico es quien estudia el comportamiento de los diferentes mercados financieros mediante el uso de gráficos para pronosticar tendencias futuras y anticipar los movimientos de las cotizaciones. Es decir, este tipo de análisis, si nosotros lo sabemos implementar, si nosotros lo sabemos utilizar, vamos a poder identificar qué es lo que nos aparece en un gráfico. Por ejemplo, nosotros podemos dirigirnos a MetaTrader 4, abrir la aplicación y determinar ver un gráfico en general. Pero si nosotros solamente vemos algunas barras o solamente vemos algunos patrones, pues muchas veces no sabemos qué es lo que nos está diciendo el gráfico. Entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar el índice del dólar estadounidense. Si se dan cuenta, solo vemos barras verdes y barras rojas. Nosotros debemos aprender a interpretar qué es lo que nos dicen esas barras y qué es lo que nos dice si una barra va hacia arriba o si una barra va hacia abajo. Y lo vamos a hacer a través del análisis técnico. Por lo tanto, nos va a servir para detectar diferentes direcciones, patrones, al igual que la conducta de la oferta y la demanda. El mercado financiero se va a manejar como cualquier otro mercado, donde lo rige la ley de la oferta y la demanda, o en términos más accesibles o en términos más generales, lo que va a definir el mercado es esa relación entre compradores y vendedores. ¿De quién? De un activo financiero en este caso. Puesto que si la demanda supera la oferta, los precios deberían subir. Pero si por lo contrario los precios bajan, va a ser porque la demanda va a ser superada por la oferta. Entonces es la típica situación donde hay un producto y si el producto es escaso, pues su precio va a incrementar. Mientras que si existen diferentes productos similares con mismas características o muchas personas ofrecen ese producto, los precios van a bajar. Entonces, este tipo de análisis debemos tener presente que se va a regir bajo tres principios. Entonces vamos a tener en cuenta que el primero de ellos es que el precio lo descuenta todo. Es decir, como les mencionaba anteriormente, hay una teoría donde se dice que
toda la información, noticias y sucesos ya van incluidas en el precio. Pero pues las noticias y los sucesos nos pueden ayudar a anticipar lo que va a pasar con los precios. Del mismo modo, el segundo es que se basa en los mercados que se van a regir o se van a mover a partir de diferentes tendencias. Dentro de las tendencias, nosotros podemos encontrar tendencias alcistas, tendencias bajistas y tendencias nulas. Si volvemos nuevamente a MetaTrader 4, podemos utilizar este gráfico. Lo que va a hacer en estos momentos es eliminar el indicador que teníamos puesto con el fin de que podamos observar de una mejor forma los precios. Del mismo modo, voy a eliminar simplemente estos indicadores que tenemos acá, estas resistencias y estos soportes de los cuales vamos a hablar más adelante, que son elementos muy útiles y que nos van a servir un montón en el tema de análisis técnico. Entonces tenemos este gráfico. Si ustedes se dan cuenta, se conforman o se forman diferentes figuras. Entonces nosotros podemos identificar tendencias en los gráficos si, por ejemplo, pasamos de un gráfico de velas a un gráfico de líneas. Entonces, así nos va a ser mucho más fácil si disminuimos un poco el zoom. Ya podemos observar que efectivamente acá se está formando una tendencia alcista, dado que los precios comienzan a ser cada vez más altos. Y podemos identificar una tendencia bajista, dado que los precios cada vez son más bajos. Entonces, podemos tomarlo de esta forma. Cada vez que vemos una línea de manera creciente, vamos a identificar una tendencia alcista, y si vemos una línea de manera decreciente, va a ser una tendencia bajista. Si vemos este tipo de formaciones donde se intenta formar una línea horizontal, lo vamos a conocer como un momento de lateralidad o una tendencia nula. Entonces acá podemos observar, vamos a quitar estos seguros para que nuestro gráfico se pueda desplazar. Y entonces lo que podemos observar efectivamente es que en este punto había un poco de confrontación entre los participantes del mercado. Entonces podemos encontrar que había una disputa entre compradores y vendedores y es por eso que no se forma una tendencia. Pero esta va a ser una de las más importantes características que debemos tener presente en el análisis técnico, la tendencia. Siempre recuerden que la tendencia va a ser nuestra amiga y debemos tener muy presente hacia dónde va la tendencia. Entonces, también existen diferentes instrumentos en el análisis técnico. Entonces podemos encontrar este tipo de herramientas con el fin de realizar un análisis técnico adecuado. Entonces, a medida que avanza el tiempo, se crean nuevas herramientas. Sin embargo, pues las más comunes o las más clásicas que podemos encontrar son el análisis chartista, que es el estudio de gráficos y formaciones sin la ayuda de una herramienta. Volviendo, por ejemplo, a nuestro gráfico del índice del dólar estadounidense, el cual nos dice el comportamiento del greenback, podemos encontrar este tipo de gráficos. Y nosotros podemos, por ejemplo, utilizar el análisis chartista. Entonces podemos irnos a la parte de insertar y podemos encontrar formas y en formas le vamos a dar, por ejemplo, un triángulo. Entonces en estos momentos voy a colocar diferentes puntos donde pueda encerrar bien los precios de los gráficos. La idea es que este tipo de análisis me va a permitir, por ejemplo, encontrar este tipo de análisis que es la figura de un triángulo bajista. Entonces el triángulo bajista nos puede ayudar a determinar si va a continuar la tendencia o no. Y por ejemplo, ustedes también pueden acceder a este tipo de información si van a nuestra parte de material de apoyo en el blog de trading. Entonces, por ejemplo, la semana pasada hablábamos acerca de la importancia de los triángulos en los gráficos. Los triángulos en los gráficos vienen a ser parte de nuestro análisis chartista. Entonces, ustedes pueden encontrar este tipo de formaciones. Acá podemos visualizar qué es lo que nos dice el triángulo descendente y podemos ver que efectivamente esta línea de nuestro triángulo nos puede decir que lo podemos utilizar como un nivel de stop loss.
El stop loss lo vamos a utilizar en el momento que nosotros empecemos a hacer trading y es un tipo de límite con el fin de evitar obtener más pérdidas, porque recordemos que no todo el tiempo vamos a ganar en el trading y debemos anticiparnos a tener este tipo de pérdidas. Entonces vamos a tener un límite por si comenzamos a perder en nuestras posiciones de trading. Entonces eso lo vamos a identificar, ese límite, como un stop loss. Y la figura del triángulo descendente nos sirve efectivamente para identificar ese tipo de stop loss y nos dice que posiblemente va a continuar esa tendencia bajista. Continuando, existen otro tipo de herramientas en el análisis técnico. Nosotros podemos encontrar también el análisis cuantitativo. ¿En qué se centra el análisis cuantitativo? Básicamente son fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de un activo y representadas en indicadores técnicos. Al inicio del webinar nos identificamos en este gráfico y, por ejemplo, podemos utilizar un indicador muy común y que nos va a servir un montón, que es el alligator. ¿Por qué? Porque este tipo de indicadores, voy a dejarlo con los parámetros preestablecidos y los colores que ya trae nuestro Trader 4. Este tipo de análisis y de indicador lo que nos dice es que tiene diferentes o está compuesto por diferentes medidas móviles. Y esas medidas móviles vienen a ser un promedio de los precios. Entonces es una fórmula matemática calculada sobre el precio de un activo. Y este tipo de medidas móviles lo que nos va a ayudar a determinar es si va a continuar la tendencia o no. Entonces nosotros podemos ver que se genera una formación bajista con estas medidas móviles. Y si nos damos cuenta, ahí estamos combinando dos elementos del análisis técnico. Tenemos el análisis chartista, que es la formación de figuras, y el análisis técnico cuantitativo, lo siento, que son diferentes fórmulas matemáticas calculadas sobre el precio de una. Dentro del análisis técnico también existen diferentes tipos de gráficos. Yo les mencionaba hace un momento que una ventaja y que nos sirve para identificar los diferentes tipos de tendencia es cambiar nuestro gráfico de velas japonesas, que es uno de los gráficos más populares y más implementado por los traders, ya que es uno de los más completos. Además, la formación de este elemento es muy visual y amigable con el usuario. ¿Por qué? Porque nos sirve también para identificar tendencias, precios de apertura y de cierre. Si ustedes se dan cuenta, en la parte izquierda de mi pantalla tengo diferentes subpantallas, por así mencionarlo. Mi pantalla está dividida en diferentes partes. En MetaTrader 4 podemos encontrar la pantalla donde está el gráfico, podemos encontrar la pantalla del navegador, podemos encontrar la parte de la terminal, la parte del observador del mercado y la parte de la ventana de datos. ¿Cómo la activan? Con control D. Ya les aparece. Ustedes pueden ampliarla y esto nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Por lo general, cuando nosotros queremos identificar, observar el precio de una vela, por ejemplo, me voy a ubicar en la última vela. Si ustedes se fijan en esta parte donde podemos observar si efectivamente está conectado nuestro MetaTrader 4, donde están las líneas verdes y azules, si les llegan a aparecer rojas es que se venció su cuenta demo, hubo problemas con su cuenta real o simplemente no tienen conexión a internet. Digo esto porque al lado de esta parte de la conexión, ustedes pueden observar una parte donde dice default. Aquí, por lo general, si ustedes están encima de una vela, pueden observar su precio de apertura, su precio de cierre, su precio máximo, su precio mínimo, y del mismo modo pueden observar el volumen de ese gráfico. Entonces, si ustedes se ubican en esta vela, como les mencionaba, y mantienen el mouse allí, pueden identificar esos niveles o esos elementos que les mencionaba. Pero como ayuda visual pueden tener la ventana de datos. Si se dan cuenta, los mismos datos que nos aparecen en la parte inferior de manera horizontal los pueden encontrar en la ventana de datos. ¿Para qué les sirve eso? Si ustedes están haciendo una estrategia de backtesting, donde tienen que ir registrando precio por precio de cada una de las velas para observar, debido a que los gráficos son cíclicos y muchas veces lo que sucede en un gráfico puede volver a ocurrir.
o estas estrategias nos sirven simplemente para diseñar una estrategia de trading, pues allí les va a ser mucho más fácil utilizar con esa ventana de datos. Entonces, como les mencionaba, los gráficos se dividen en tres tipos de gráficos. Ya vimos el más popular y el más utilizado porque es muy cómodo, muy amigable y nos da mucha información, que es el gráfico de velas japonesas. Sin embargo, también podemos encontrar otros dos tipos de gráficos. Tenemos el gráfico de barras, que nos sirve para identificar los puntos más altos y bajos de las cotizaciones y es una señal muy útil para conocer la tendencia en la que se encuentra un activo financiero con el cual operar. Entonces podemos colocarlo, es este, que es el de barras. Y si se dan cuenta, no tiene cuerpo como las velas japonesas. Mientras que las velas japonesas nos sirven porque nos dicen diferentes tipos de señales. Nos dicen si el mercado está en incertidumbre, si por ejemplo hay una disputa entre compradores y vendedores, también hay diferentes formaciones entre las velas japonesas, entonces nosotros podemos identificar diferentes patrones que nos van a decir si el precio va a ir al alza o si el precio va a ir a la baja, y también existen velas de confirmación. Del mismo modo tenemos, como les mencionaba hace un momento, la, el gráfico de líneas. Y en el gráfico de líneas simplemente pues nos va a ser muy útil para determinar qué tendencia hay. Y pues nos va a decir cómo ha evolucionado el tiempo conforme pasa el tiempo, cómo ha evolucionado el precio. Entonces es una versión muy simple, pero pues sin embargo no nos muestra mucha información de precios de apertura y de cierre como los dos gráficos anteriores. ¿Para qué nos sirve el análisis técnico? Entonces, este tipo de análisis se utiliza porque ofrece valiosa información y es muy práctico para visualizar los movimientos del mercado como lo estaban observando, puesto que al conocer las tendencias de las cotizaciones se pueden obtener grandes oportunidades para operar. Porque imagínense, ustedes quisieran comprar un par, quisieran operar con un diferente activo o quisieran comprar o especular sobre una diferente acción o sobre un diferente activo financiero. E imagínense que están en el mercado y dicen, no, yo quiero comprar, pero ustedes no pueden visualizar si realmente los precios están subiendo. O dicen, no, yo quiero vender, pero ustedes no están viendo si los precios están bajando. E imagínense que ponen su posición en venta y resulta que los precios estaban subiendo. El análisis técnico nos ayuda para observar qué es lo que está sucediendo en los gráficos y va a ser bastante útil y nos va a ofrecer muchas oportunidades para operar. Pero es importante también, como les mencionaba hace un rato, basarnos en el análisis fundamental, pero tampoco llegar al extremo de simplemente basarnos en lo que dicen las noticias, porque muchas veces una noticia puede que no genere tanto impacto como se esperaba. Por ejemplo, ayer se generaron las ofertas de empleo JOLTS y allí es un dato bastante importante para la economía de los Estados Unidos porque pues el empleo es una de las variables que nosotros como traders y en general debemos fijarnos para ver cómo está evolucionando la economía de un país o de una nación. Y entonces ayer dijeron que pues se generaron más ofertas de empleo, es decir, estaban ofreciendo más trabajos a las personas de los Estados Unidos. Sin embargo, este dato no fue tan relevante y aún así veíamos que el precio del dólar estadounidense estaba cayendo. ¿Y cuál fue el factor más relevante? En sí fue la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de 10 y 30 años. Pero entonces si nosotros solo nos centrábamos en una noticia y no observábamos lo que estaba pasando en los precios, pues decíamos, sí, mover en compra porque le fue bien a las ofertas de empleo. Pero si no vimos los gráficos, pues puede que nos llevemos grandes sorpresas. Entonces por eso se tienen que complementar entre ambos y no solamente basarnos en uno, el análisis fundamental, o solamente basarnos en el análisis técnico. Sin embargo, se debe también contar con formación en los mercados financieros. Por eso nosotros como distrito financiero les ofrecemos diferentes recursos educativos donde ustedes pueden contar con diferentes cursos de enseñanza virtual donde van a tener facilidad al acceder a ellos y van a tener libertad sobre cuándo y cómo acceder a estos recursos. Por ejemplo, tenemos una promoción que en el curso introductorio la primera parte va a ser totalmente gratuita. Entonces, para más información pueden acceder a nuestro portal
www.eldfx.com o nos pueden escribir al correo info@eldfx.com. Entonces ustedes pueden profundizar en los temas que estamos hablando actualmente. Continuando, una de las teorías que nosotros debemos tener muy presentes a la hora de analizar o de estudiar este tipo de análisis es la teoría de Dow. La teoría de Dow está formada por un conjunto de principios desarrollados por Charles Henry Dow. ¿Quién es Charles Henry Dow? ¿Quién formó el índice de Dow? Uno de los índices más importantes de los Estados Unidos, ya que contiene las 30 empresas más importantes de este país. Entonces, Charles Dow, en el año de 1990 o entre 1990 y 1902, publicó parte de su teoría en la editorial de Wall Street Journal. La teoría estaba basada en 6 principios. Entonces, estos principios tratan de describir y explicar cómo se van a mover las acciones, pero también podemos registrarlo en diferentes tipos de activos financieros. Entonces, la teoría de Dow como tal constituye el origen del análisis técnico, es el pilar donde comenzó todo esto. Entonces, los principios de la teoría de Dow que nosotros debemos tener presente son, y bueno, estos se van a basar en las tendencias, en las fases, en la corrección o en la correlación entre los índices, el volumen bursátil y los cambios de tendencia. El primero de ellos es que el precio lo va a descontar todo. Entonces, toda la información está incluida en los precios, toda información pasada, actual e inclusive información del futuro. Lo cual quiere decir que los anuncios en los periódicos, los cambios de tipos de interés, la inflación, las diferentes noticias e inclusive algunas perspectivas de mercado ya están incluidas en el precio. Sin embargo, nosotros nos podemos anticipar teniendo presente qué noticias van a publicar en el calendario económico. Y es una herramienta que deben tener muy presente. Por ejemplo, nosotros también la ofrecemos en nuestras herramientas de trading en el calendario económico. Entonces, el calendario económico es una herramienta muy útil porque nosotros como traders nos podemos anticipar y ver qué posiblemente puede suceder. La ventaja del calendario económico es que nos dice la previsión. Hay veces que se cumple como hay veces que no. Por ejemplo, hoy se cumplió la previsión del IPC. En el calendario económico se esperaba que fuera del 0,3% y así fue. Sin embargo, la previsión del IPC subyacente no se cumplió. Entonces, nosotros nos podemos anticipar porque decimos, dependiendo de lo que aparezca en la noticia, por ejemplo, de la previsión, yo puedo poner un nivel de stop loss y de take profit y dependiendo de lo que salga en esa noticia, pues tomar mis decisiones basadas en el trading. Pero Dow decía que en el precio estaba descontado todo. Del mismo modo, el mercado se va a basar en las 3 tendencias. Entonces, las tendencias, es decir, los precios por lo general se forman o se mueven de manera de zigzag. Entonces, sube, baja y cuando las subidas superan las bajadas, la tendencia va a ser alcista. Mientras que si las bajadas superan las subidas, la tendencia va a ser bajista. Dicho de otra forma, yéndonos también a MetaTrader 4 para que lo entendamos de una mejor forma. Si los precios cada vez tienen mayores máximos o cada vez son más altos, vamos a identificar una tendencia alcista. Nosotros la podemos denotar de esta forma. Sin embargo, si los precios cada vez son más bajos, es decir, que los precios cada vez son menores, vamos a identificar una tendencia bajista. ¿Listo? Y estas tendencias a su vez se van a componer por distintas fases. Y es algo que nosotros debemos visualizar y tener muy presente. Nosotros vamos a encontrar tendencias primarias, tendencias secundarias y tendencias terciarias. En las tendencias primarias podemos encontrar que hay una tendencia principal y esta va a ser la más importante. Esta por lo general puede durar entre 1 o 3 años, pero pues puede variar según el caso, según el comportamiento del ciclo del mercado, según la fase en la que se encuentra el ciclo. Del mismo modo, vamos a identificar tendencias secundarias o intermedias. Entonces, la tendencia secundaria es aquella que va en la dirección contraria de la tendencia primaria.
Esta va en contra de la tendencia principal y es lo que nosotros nos vamos a fijar, pero es de menor tamaño. Esta por lo general dura entre 3 semanas y 3 meses. Entonces acá podemos encontrar la principal, la menor que iría en contra, o esta tendencia secundaria que iría en contra de nuestros precios. Y también podemos encontrar la tendencia terciaria o menor, que son aquellas que van en dirección contraria a las tendencias secundarias. Del mismo modo, podemos encontrar las tres fases de las tendencias primarias. Las tendencias se van a dividir en diferentes fases. Entonces nosotros podemos identificar diferentes fases que existen en las tendencias. Las tendencias van a estar compuestas por esas tres fases que les mencionaba anteriormente, esa fase principal, esa fase intermedia, secundaria o esa fase terciaria. Y estas tendencias primarias van a tener diferentes fases, fases de acumulación, fases de participación y toma de utilidades. ¿Cómo lo vamos a entender? Resulta que hay grandes traders que manejan el mercado y entonces toman una posición muy fuerte y digamos se van en compra. Como nosotros debemos tener como lema que la tendencia es nuestra amiga, los traders minoristas que hacen, siguen la tendencia de esos traders grandes. Entonces continúa esa tendencia. Llega un punto donde hay un punto de participación. Entonces ahí es donde llegan los traders minoristas a participar. Pero más adelante, los traders ya más grandes comienzan a retirarse y a tomar utilidades porque todo lo que sube en algún punto tiene que bajar. Entonces nosotros por eso debemos seguir siempre la tendencia y ya viendo que está esa fase como de distribución, como de toma de utilidades, es cuando vemos esos momentos como de lateralidad y decimos, bueno, vamos a tomar nuestras utilidades y ahí cambia la tendencia. ¿Listo? Entonces lo podemos identificar de esta forma. Hay una tendencia alcista, hay una toma de participación, distribución de utilidades, luego se ve que comienza a cambiar la tendencia, vuelven los traders a seguir la tendencia, hay otra vez esta fase de participación, hay esta parte de acumulación o distribución de utilidades, vuelve a suceder lo mismo, hay una fase de participación, otra vez distribución de utilidades y finalmente se acaba. Entonces, nosotros debemos tener muy presente esos tipos de tendencia. La tendencia siempre se va a mantener vigente hasta que se muestre lo contrario. Caso contrario, pues la tendencia va a cambiar. ¿Y cómo podemos identificar si la tendencia va a cambiar? Nosotros nos podemos basar ya sea en un hecho muy fuerte que pueda impactar los mercados o nos podemos apoyar en medio o por medio de diferentes herramientas como lo es el análisis chartista y el análisis técnico a través de los indicadores técnicos, es decir, a través del análisis cuantitativo. Otros principios que son bastante importantes y que nosotros debemos tener presente. El principio de confirmación, es decir, que las tendencias se mantienen una vez surjan diferentes factores que las pueden explicar, que el volumen va a acompañar la tendencia, es decir, que el volumen va a incrementar los movimientos a favor de la tendencia y disminuir los movimientos en contra. Y que la tendencia se mantiene vigente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, siempre van a haber señales de agotamiento, cambio de contexto o la finalidad de un ciclo económico. Por eso los invito a que si ustedes quieren conocer un poco más acerca de los ciclos económicos, que es una variable muy importante que nosotros debemos tener presente, porque muchas veces los gráficos se rigen a través de esos ciclos económicos y podemos utilizar e implementar herramientas de análisis cuantitativo como lo son los indicadores técnicos, si sabemos muy bien acerca de los ciclos económicos. Entonces los invito a que accedan a nuestro canal de YouTube, aparecemos como Distrito Financiero y allí pueden encontrar nuestro webinar de la semana pasada acerca de los ciclos de mercado. Entonces, como les mencionaba, pues hay señales de agotamiento, también hay diferentes tipos de gráficos, ya retomando lo que teníamos presente, ese gráfico de líneas, ese gráfico de barras y ese gráfico de velas.
Recuerden que el gráfico de velas es de los gráficos más implementados y de los gráficos que nos va a funcionar un montón y le vamos a sacar muy buen provecho. Del mismo modo, pueden encontrar diferentes traders que les ofrecen diferentes herramientas o robots. Por ejemplo, el broker Equity ofrece la herramienta OQTT. Este es un tipo de robots que nos ayudan, por ejemplo, tiene una herramienta que es identificar diferentes velas japonesas y los patrones de las velas japonesas. O del mismo modo también pueden utilizar la herramienta del mapa de calor o también el calendario económico. Entonces, si quieren conocer acerca de este tipo de herramientas, los invito a conocer la página o el portal de qualbroker.com. Además de que nos da un ranking de los diferentes brokers, nos dice sus características, nos dice su regulación, nos dice qué tipos de activos ofrece, nos dice también qué tipos de cuenta tiene, el apalancamiento mínimo, nos da información sobre los diferentes brokers a través de diferentes guías, también hay guías de plataforma y también el blog de trading para que conozcamos conceptos que alguna vez debemos tener muy presentes como traders. También podemos encontrar sistemas para traders, apps y software. Allí podemos encontrar este tipo de herramientas de las cuales les hablaba, de esos robots que ofrece OQTT junto al broker Equity. Entonces va a ser muy útil, dado que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, la tabla de tendencia, las alertas de Telegram, el indicador avanzado de mapa de calor, el calendario económico, el cuadro de rotativo, cerrar e invertir, el mapa de calor nuevamente pero avanzado, la calculadora de apalancamiento, el indicador de búsqueda de inversión e indicadores de gestión de riesgo. Entonces ustedes pueden encontrar y contar con diferentes herramientas que les van a ser muy útiles y que pueden ayudarles en sus trades y también para identificar ese tipo de análisis. Entonces, continuando con nuestro webinar, ya pasando lo del gráfico de líneas, el gráfico de barras y el gráfico de velas, quiero que tengan presente una cosa, y es la formación de las diferentes velas. Entonces nosotros, si por ejemplo ampliamos un gráfico y nos vamos a la última parte del gráfico, podemos observar las velas japonesas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una vela alcista, una gran vela blanca. Y esta vela, ¿cómo está conformada? Tenemos el precio de apertura, el precio de cierre, el precio máximo y el precio mínimo. Del mismo modo, podemos identificar una vela japonesa bajista. Entonces, podemos identificar el precio de apertura, el precio mínimo, el precio de cierre, el precio máximo, el precio de cierre y el precio mínimo. Y también podemos identificar las barras, que nos van a ser muy útiles para identificar esos patrones que les mencionaba. Entonces, ¿qué patrones? Podemos encontrar el precio de apertura, el precio máximo, el precio de cierre, el precio de apertura, en este caso de una vela alcista, y el precio más bajito. En el caso de una vela bajista, el precio de apertura, el precio mínimo, el precio máximo y el precio de cierre. Entonces, nosotros podemos jugar con esos diferentes patrones, pero como les mencionaba, el gráfico de velas japonesas es el más completo y el que nos va a servir para identificar diversos patrones y va a ser muy, muy útil. Pasando a otra herramienta que nos va a ser bastante importante y bastante útil, vamos a hablar acerca de los soportes y las resistencias. La mayoría de artículos, de reseñas de diferentes traders que les hablan acerca de los distintos gráficos y que les dan diferentes señales, ustedes pueden encontrar soportes y resistencias. ¿Pero qué es eso? Los soportes y resistencias conforman la base del análisis técnico. Identificar el nivel de soporte y de resistencia es un ingrediente esencial para alcanzar un análisis técnico muy exitoso. A veces es difícil establecer niveles de soporte y de resistencia exactos. Entonces nosotros debemos conocer la existencia y ubicación para mejorar ampliamente el análisis y las habilidades de predicción.
Entonces, si un instrumento financiero se acerca a un nivel de soporte importante, puede ser una alerta para estar muy atentos a las señales de presión compradora y un posible cambio de tendencia. Si un par se acerca a un nivel de resistencia, puede actuar como una alerta para observar las señales de presión vendedora y un posible cambio de tendencia. Mientras que si pasa que se rompe un nivel de soporte, un nivel de resistencia, es una señal de que la relación entre la oferta y la demanda ha cambiado. Entonces, la ruptura del nivel de la resistencia es señal de que la demanda va al alza, lleva a las de ganar, y la ruptura del nivel de un soporte es señal que la oferta ha ganado la batalla. ¿Cómo lo podemos ver? Vamos a pasar a nuestro gráfico otra vez de MetaTrader 4. En este momento voy a eliminar esta figura que teníamos y voy a eliminar estas líneas de tendencia que hemos marcado con el fin de despejar nuestro gráfico. Entonces ustedes siempre que utilicen el análisis técnico, el análisis fundamental, los invito a siempre apoyarse en diferentes indicadores y la idea es que siempre se complementen. La próxima semana hablaremos acerca de los indicadores técnicos en esta misma hora, entonces los invito a que también se registren a nuestro webinar. Por ejemplo, tenemos el gráfico del índice del dólar estadounidense. Para marcar los niveles de soporte y de resistencia, siempre se recomienda basarnos en precios anteriores. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar el nivel de soporte y nosotros nos vamos a basar en precios que el activo ya ha tocado en un pasado. Podemos jugar también con el gráfico con el fin de poder observarlo de una mejor forma y vamos a marcar esos niveles. Una vez nosotros podemos poner diferentes etiquetas con el fin de basarnos y estos niveles de soporte y de resistencia, la gran ventaja es que nos van a servir para que nosotros marquemos niveles de take profit y de stop. Cuando estén superando. ¿A qué nos referimos con esos niveles de take profit y de stop? Son esos límites que les hablaba al principio. Límite de ganancia y límite de pérdida. ¿Por qué límites? Resulta que suben, pero todo sube en algún momento y muchas veces no decimos el precio, como que lavarnos las manos en caso de que llegamos a perder. Y ese nivel de stop loss es con el fin de limitar las pérdidas, porque muchas veces decimos, no, el precio va a volver a subir en caso de que estemos en compra y resulta que comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y nosotros no, va a seguir, y resulta que no es así, que el precio continúa bajando, entonces podemos limitar esas pérdidas colocando ese nivel de stop loss. Entonces, al tener esos niveles de stop loss y de take profit, de soportes y de resistencias, nos va a ser mucho más fácil. Entonces, el nivel de soporte, ¿a qué se refiere? El nivel de soporte consiste en el nivel del precio en el que se considera que la demanda es lo suficientemente fuerte para evitar que el precio continúe bajando. Entonces, por lógica, el precio cae hacia el nivel de soporte y disminuye. Los compradores se predisponen más para la compra y los vendedores no se predisponen para la venta. Entonces nosotros vamos a identificar diferentes tipos o agentes que hay en los mercados. Podemos encontrar los osos, que son denominados los vendedores, y es cuando vamos a tener en cuenta el bear market, que es el mercado en venta, y los toros, que sería el bull market, que son los compradores. Entonces, en los soportes el descenso se va a ver reducido y suelen ser mínimos alcanzados con anterioridad. Este va a frenar el movimiento bajista de los precios. Luego, el nivel de resistencia lo vamos a tener presente como una fuerza vendedora que supera la fuerza compradora. Entonces, el ascenso se va a ver reducido, hay precios máximos anteriores y frena el movimiento alcista de los precios. Entonces, en el caso de que ustedes, por ejemplo, quieran poner una operación, le dan en nueva orden, les aparece pues el gráfico de las órdenes y pueden hacerlo, por ejemplo, en una orden del mercado, que es de las más fáciles de manejar. Entonces escogen el volumen,
y marcan ese nivel de stop loss. Si ustedes en este caso se quieren ir, por ejemplo, en venta, porque ven que el gráfico se está yendo a la baja, observan diferentes variables y lo toman según otras variables, el nivel de stop loss será la parte de arriba, lo que marcamos como resistencia, porque si los precios llegan a subir, pues no nos va a convenir. Y nuestro nivel de take profit va a ser la parte de abajo, lo que marcamos como un soporte. Entonces lo marcamos y tomamos nuestra posición en venta. Acá ya les aparece que efectivamente fue exitosa su operación y efectivamente marca los niveles de stop loss y de take profit tal cual observamos en el gráfico. Y ya en la parte de terminal, en la parte de trade, ustedes pueden observar su operación. En estos momentos hay un descenso, vamos perdiendo posiblemente, hay un aumento en el gráfico, podemos observar de 1 minuto o de 5 minutos. Entonces, eso es lo que posiblemente pueda afectar este precio, pero pues nosotros debemos confiar en nuestro análisis. Entonces, continuando, podemos ver nuestros soportes y resistencias, como los podemos marcar, por ejemplo, basándonos en lo que sucede en anteriores velas. Nosotros podríamos también identificar un nivel de soporte y un nivel de resistencia. Por ejemplo, acá el gráfico se demoró, pero vamos a tomar otro tipo de gráfico, vamos a ampliar, en este caso es el de el Luni, y por ejemplo nosotros podemos tomar un nivel de soporte y de resistencia utilizando la media, eh, la mitad de una vela bajista, una gran vela verde, una gran vela roja, en este caso identificó las dos, y podemos marcar un nivel de soporte basándonos, por ejemplo, en lo que sucedió en el pasado y, por ejemplo, en las colas o sombras de alguna vela. Entonces podemos, por ejemplo, marcar esta sombra porque los precios llegaron a tocar esos mínimos. Y efectivamente ya tenemos nuestros niveles de soporte y de resistencia. También estos niveles de soporte y de resistencia van a contar con fuerza en los soportes y en las resistencias. Entre más tiempo el precio se mantenga en el área del soporte o de resistencia, más fuerte va a ser el nivel. Y entre más se haya respetado un soporte o una resistencia, tendrá que ser más fuerte. Porque pues podemos utilizar soportes y resistencias que hemos utilizado en el pasado. Entonces, muchas veces los podemos dejar ahí y nos van a servir para próximos gráficos o próximos movimientos en los gráficos. Entonces, si el activo se aleja mucho después de tocar ese nivel, también se aumenta su fuerza. Y resulta que un soporte se puede volver una resistencia y una resistencia se puede volver un soporte dependiendo si los precios suben o si los precios bajan. Los soportes y resistencias también pueden sufrir esas rupturas o esos rompimientos, debido a que no son para siempre, y es cuando les menciono un soporte y una resistencia se pueden cambiar. Entonces sucede que los precios comenzaron a descender un montón, rompen, pues ese nivel de soporte que antes identificábamos como un soporte podría pasar a ser un nivel de resistencia. Lo mismo puede suceder si el precio comienza a incrementar. Este nivel que antes consideramos resistencia puede llegar a pasar a ser un soporte después de un tiempo. Entonces puede ser un soporte y este puede llegar a pasar a ser una resistencia. Entonces debemos tenerlo muy, muy, muy presente porque esto nos va a servir un montón y va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Del mismo modo, podemos tener presente que existen diferentes patrones como lo son el throwback y el pullback. Son figuras que nos van a servir para identificar los movimientos o nos van a servir para predecir qué es lo que va a pasar con los movimientos de los precios. Entonces, el throwback, como ustedes pueden identificar en pantallas que los precios venían creciendo, hubo un momento de descenso, pero los precios volvieron a subir. Entonces, este movimiento nos anticipa un movimiento alcista. Hay momentos de incertidumbre y cuando se vuelve a la resistencia, vuelve a subir y continúa la tendencia al alza. Del mismo modo, podemos encontrar figuras como el pullback, y es que se viene un movimiento bajista y movimientos de indecisión, de incertidumbre, y cuando se vuelve
a un punto, vuelve a descender y continúa la tendencia bajista. Entonces, este tipo de señales nos sirve un montón para identificar. Y hablando de señales, quiero que tengan muy presente que si les envían una señal, tengan en cuenta el tiempo en el cual le envían la señal. Porque muchas veces decimos las señales no nos sirven, las señales no funcionan y básicamente es porque no observamos a qué horas nos enviaron la señal y de cuánto tiempo fue la señal. Entonces, eso es una característica muy importante que debemos tener muy presente y que se debe tener muy en cuenta. Entonces también existen diferentes posiciones que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando hablamos de una posición en corto es que son posiciones en venta de un activo financiero, entonces se esperan beneficios del descenso de precios y se incurren pérdidas si el precio comienza a aumentar. Entonces no se crean eso de que si el precio comienza a bajar vamos a perder, ¿no? Ustedes pueden tomar también posiciones de venta y pues también especular sobre esa disminución de los precios. También pueden entrar en largo, que significa tomar una posición en compra de un activo financiero. Entonces, es tomar beneficio del aumento de los precios de los activos financieros. Entonces, ya ahí es cuando comenzamos a ver que el precio comienza a aumentar y podemos tomar beneficios de especular sobre ese incremento de precios. Y ya incurriríamos en pérdidas si los precios comienzan a bajar. Entonces, esa es la diferencia entre entrar en corto y entrar en largo, si alguna vez han escuchado de este tipo de posiciones. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado a este parte del curso introductorio de trading y quiero invitarlos a conocer nuestros servicios. Pueden conocer esa parte de los cursos de trading. Tenemos cursos introductorios, intermedios y avanzados. En el curso introductorio pueden contar con una formación totalmente gratuita de la primera parte de este curso. Para más información pueden inscribirnos en www.eldfx.com, allí pueden encontrar información acerca del curso o nos pueden escribir en info@eldfx.com. Del mismo modo pueden encontrar el newsletter. Los invito a que se inscriban en nuestra trivia de mañana. A través de nuestras redes sociales estaremos publicando diferentes preguntas. Quien acerte todas las preguntas recibirá un premio. Entonces también los invitamos a conocer nuestro newsletter. En el newsletter ustedes pueden encontrar las noticias más relevantes al iniciar la jornada americana. Del mismo modo pueden encontrar diferentes señales y un análisis técnico. Los invitamos también a conocer los diferentes tutoriales sobre plataformas. Pueden contar con servicios de asesoría, los diferentes webinars que les ofrecemos. Por ejemplo, ustedes pueden acceder a nuestro portal www.ldfx.com. En la parte de webinars de la semana, pueden identificar los diferentes webinars que habrán. Por ejemplo, hoy, 5 de febrero, hablaremos acerca de estrategias de trading con indicadores técnicos y mañana podremos hablar acerca de las herramientas de última generación para traders con Easy Markets. Entonces, esta parte de herramientas de última generación es muy importante y los invitamos a conocer a través de este broker Easy Markets. Para más información acerca del broker pueden acceder a www.qualbroker.com. Del mismo modo pueden contar con clases personalizadas y escribirnos a info@eldfx.com. Para la trivia que les acabo de mencionar, pueden contactarnos a través de Twitter, Facebook e Instagram y WhatsApp. En Twitter nos pueden encontrar como df-financiero, en Facebook como df.financiero, en Instagram como Distrito Financiero y nos pueden contactar también a través de WhatsApp al 313-414-6338 con indicativo +57. También nos pueden encontrar a nosotros, el equipo de analistas, a Raúl Ramírez, analista senior, como r.ramírez@dfx.com y a mí, Daniela Quevedo, como t.quevedo@dfx.com. Para aquellos que tienen cuenta con TradingView, nos pueden seguir a Raúl Ramírez como r-ramírez-dfx, a mí, Daniela Quevedo, como d-quevedo-dfx. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este webinar. Nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima.